nos tenemos que ir a Silverstone porque ha habido un fichaje que ha pasado desapercibido y que puede ser más importante de lo que mucha gente incluso llega a creer, explicándoos por qué, quién es la persona que llega al equipo Aston Martin. Bueno, pues parece ser que Aston Martin ha vuelto a fichar en Red Bull, les ha vuelto a quitar en este caso un ingeniero que en este caso ha sido el ingeniero Andor Hegedus. ¿Quién es Andor Hegedus? Bueno, pues era el ingeniero de diseño de proyectos del equipo Red Bull y se ha unido al equipo Aston Martin como diseñador de proyectos senior, más o menos la misma rol, el mismo funcionamiento que tenía en Red Bull con otra denominación que es la que le ponen en este caso en Aston Martin. Pero ¿por qué es súper importante este fichaje que ha hecho por parte de Aston Martin desde Red Bull? Bueno, pues es que va para solucionar uno de los problemas más graves que tiene Aston Martin hoy en día, que son sus paradas. Los ingenieros de Aston Martin no es que estén realizando las mejores paradas posibles, tampoco las peores, pero están entre los 5 peores equipos en funcionamiento de paradas. Hegedus fue la persona que introdujo herramientas nuevas en Red Bull porque las ideó él para hacer las paradas más rápidas, y sabemos que al final Red Bull es el equipo mejor en cuanto a paradas, no hay quien lo supere. Sí que es verdad que McLaren ha logrado superarle su récord de parada más rápida, pero en pautas generales no hay ni punto de comparación con Red Bull, y esa persona que llevó a los de Milton Keynes a ese nivel de conseguir hacer esas paradas tan rápidas es la que llega ahora a Aston Martin. Así que es un fichaje muy positivo, que lo estáis viendo ahí como lo anunciaba él mismo en su cuenta de LinkedIn. Lo curioso esto es que no es el único fichaje que ha realizado el equipo Aston Martin, y es más, es que ha habido varios fichajes que han pasado desapercibidos, como era este mismo, Hegedus, si lo estáis viendo ahí en esa fotografía de LinkedIn, que lo podéis ver ahí justo debajo de donde está Senior Project Designer at Aston Martin Formula One Team, pone 2MO. Eso significa 2 meses. Es que realmente Hegedus lleva fichado por el equipo Aston Martin hace 2 meses y no había pasado muy desapercibido. No se había dado cuenta nadie, y ahora es cuando ha salido toda esta información a la luz, porque no es la única incorporación tampoco que ha habido por parte del equipo Aston Martin. Más información sobre Hegedus y finalizamos. Llevaba 9 años en el equipo Red Bull y, como digo, sobre todo su función más importante en estas últimas temporadas es que en 2018 empezó a idear esas herramientas con las que al final Red Bull, sobre todo a partir de 2019, comenzó a hacer, a ser el rey de las paradas, porque nadie es capaz de igualarles. Ese fue la persona que consiguió idearlo. Más allá de ahí, ha habido más fichajes, especialmente, mejor dicho, ha habido otros 2 fichajes por parte del equipo Aston Martin muy importantes. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos? Bueno, pues os lo contamos aquí en el canal, que además de Andretti, que han recibido el OK de la FIA, había un procedimiento por parte de la federación para dar la licencia para entrar a Fórmula 1, ¿no? Eso ya lo sabíamos, y había un procedimiento de 3 pasos, en los cuales además había que pagar dinero en cada uno de los pasos, para al final recibir el sí o el no. Solo lo recibió Andretti, pero parecía que se lo iban a dar a 2, y el que mejor encaminado estaba era Haiteg. Haiteg GP es un equipo que está ahora mismo en Fórmula 2, Fórmula 3, y que estaba siendo apoyado de una manera muy fuerte por parte de Mercedes para que recibieran esa superlicencia, porque la intención de los de Brackley era conseguir formar casi su Alfa Tauri en Haiteg. Finalmente no consiguieron llegar a Fórmula 1, pero ya tenían un proyecto e incluso tenían ingenieros ya fichados que los querían llevar a la Fórmula 1. Esos ingenieros pues al final se han tenido que buscar la vida en otro sitio, y hay 2 de ellos que han ido a parar al equipo Aston Martin. Del resto no se sabe gran cosa, pero hay 2 nombres grandes que han ido a parar ahí, muy importantes, como digo, porque estos son las incorporaciones grandes de nombres importantes, de nombres que llegan a jefes, no de personal de mecánicos, ingenieros, porque bueno, eso sí que hay mucho fichaje por parte de Aston Martin aún para hacer crecer la plantilla. Pero estos fichajes de Haiteg que llegan irrumpiendo en el equipo son 2. El primero de ellos se llama Daniel Howard, ex integrante de Force India, o sea, es decir,
integrante de la estructura actual de Aston Martin, ya había estado en las fábricas de Silverstone, pero anteriormente, las que tenían antes de las que están por concluir ahora, y ex Mercedes. Esto también es muy importante porque formó parte de Mercedes en su etapa dorada, ya sabemos, en su etapa más dominadora. Se ha incorporado ahora como Senior Stress Engineer, hace unas semanas ha anunciado este fichaje, y luego también se ha unido Nick Smith, quien había estado en Caterham y también viene de Red Bull, al igual que Gegedus, que ya lo hemos hablado. Nick Smith en este caso se ha incorporado al equipo Aston Martin como Head of Supply Chain hace también 2 meses, a la vez que Gegedus. Otmar Szafnauer ha hablado al respecto sobre el proyecto que está teniendo lugar en Aston Martin. Por si no lo sabéis o por si no lo recordáis, os lo cuento. Otmar Szafnauer, quien estaba siendo el jefe del equipo Alpine en ese último año y medio hasta ser cesado en el Gran Premio de Bélgica, anteriormente había sido jefe del equipo Aston Martin y llevaba en la estructura, ya no solo en el equipo Aston Martin, sino en la estructura, 12 años. Vio el cambio de todo lo que le pasó dentro de Silverstone, desde la compra de Lawrence Stroll y cómo fue fichando a mucho personal, y ha hablado al respecto sobre el plan que tiene Lawrence Stroll, la visión que tiene y cómo la está ejecutando. Lo que dice es, alaba el éxito que ha tenido Lawrence Stroll a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, que ha sido una persona muy exitosa y que su visión, su forma de trabajar siempre ha ido de la misma forma en la que lo está haciendo hoy en día con Aston Martin. ¿Cómo es esa forma? Lo que comenta es que desde que llegó a Aston Martin, su única fijación ha sido fichar a nuevo personal para reforzar el equipo, pero este personal, por lo menos el 70% de los que ha fichado tenían que cumplir un requisito, y sobre todo los grandes nombres que ha fichado tenían que cumplir este requisito, que es haber sido campeones del mundo ya de la Fórmula 1. Si no era ese el caso, no podía ser fichado por parte del equipo Aston Martin. Esto nos desvela también el hecho de haber fichado a Fernando Alonso, Sebastian Vettel. Se ve ahí ese plan, ¿no?, de que tienen que ser campeones del mundo ya para haber firmado por Aston Martin, y por ese motivo también Otmar Szafnauer acabó saliendo. El motivo por el que al final el director ejecutivo que fichó Aston Martin, que fichó Lawrence Stroll, que es Martin Wismars, quien había estado formando parte de McLaren y que había ganado campeonatos con McLaren, estaba consiguiendo todo el poder que tenía Otmar Szafnauer. Ese es el motivo por el que acaba saliendo, y esa es la visión que tiene Lawrence Stroll y la forma que idea para intentar conseguir ser campeones del mundo. Hay que haber ganado el título antes de llegar a Aston Martin, y eso lo está cumpliendo. Esto lo ha contado todo Lawrence Stroll, lo hemos publicado hoy en Car and Driver, así que para leeros sus palabras vamos a poneros ahora el artículo que hemos publicado en la web que ya sabéis que colaboro. Todo esto lo ha dado en una entrevista que ahora desvelaremos también en el propio artículo, pero es bastante interesante y nos deja bastante en evidencia. Lo que os he dicho, nos vamos a contar ahora os lo vamos a poner. Primero, antes de todo, bueno, pues pasamos aquí, podemos ver ya el titular que le hemos puesto. Ahora os pongo la otra visión, pero esto es simplemente para ver ese titular del plan de Lawrence Stroll para hacer a Aston Martin campeones de la Fórmula 1, revelado por Otmar Szafnauer. Como decimos, ya pasamos a esta visión típica que siempre solemos poner, pero como no se veía el titular, os hemos puesto lo anterior, y vamos a ir leyendo un poco lo que ha sido las palabras que dice Otmar Szafnauer. Desde la llegada de Lawrence Stroll al equipo de hoy, que hoy en día es Aston Martin, han tenido una política de fichaje rompedora con la que han tratado de equipararse a los equipos grandes de Fórmula 1. Ahora, una persona que fue perjudicada por esa política de fichajes explica cuál es su plan. Este es Otmar Szafnauer, que se unió a la estructura de Silverstone en 2009. Fue la vez que llegó a la estructura de Silverstone. Sabemos que el equipo que hoy en día es Aston Martin anteriormente fue Racing Point, anteriormente fue Force India y anteriormente sigue hasta los días de Jordan. Quiero decir, es una estructura que lleva mucho tiempo, y Szafnauer estuvo ahí 12 años, incluso en los años de Force India, siendo la cara del equipo. Sin embargo, todo eso cambió en 2022. Szafnauer finalizó su etapa en el equipo que hoy en día es Aston Martin para marcharse al Alpine. ¿Cuál fue el motivo? La llegada de Lawrence Stroll, que compró Force India, lo cambió todo, firmando a mucho personal. Os hemos contado Eric Blanding, os hemos contado Dan Fallows, os hemos contado recientemente un fichaje que han realizado también proveniente de Red Bull, pero todos tienen que cumplir este requisito. Los 3 nombres que os hemos dado lo cumplen.
tienen que haber sido campeones. Las palabras que dice en este sentido Otmar Szafnauer son las siguientes, en palabras que recoge en Motorsport Total: Lawrence ha tenido mucho éxito en otros negocios en el pasado, contratando a gente que ha tenido éxitos en otros lugares. ¿Ves? Ya vemos ahí lo que dice, ¿no? El éxito que ha tenido Lawrence Stroll en el pasado, en otro tipo de categoría, en otro tipo de negocios, ha sido también contratando a personal que ha tenido éxito anteriormente. Y por mucho éxito que tuviera Force India, con el presupuesto más pequeño y el personal más reducido, cuando terminábamos regularmente cuartos en el campeonato y ganábamos a equipos que tenían más gente y un presupuesto más alto, nunca fuimos campeones del mundo y no ganábamos regularmente carreras ni terminábamos en el podio. Os recuerdo, y esto siempre lo hemos contado en muchas ocasiones, que el personal de por sí que ya había antes de la llegada de Lawrence Stroll era muy bueno. Era un personal muy reducido, con unos recursos muy cortos y que hacían maravillas. Esa gente se mantiene. Por supuesto, si has decidido mantenerte o estar acorde a mantenerte con tu rol hoy en día, pero no eran esos porque no eran campeones del mundo y no ganaban esas carreras, es lo que dice Otmar Szafnauer. Podría haber seguido, dice asimismo, siendo director del equipo, pero Lawrence Stroll tenía la visión de que quería gente que ya lo hubiera hecho, gente que ya hubiera sido campeona del mundo. Así que trajo a Martin Buismas, que asumió gran parte de mi trabajo. Aquí lo explicamos un poco. Martin Buismas fue parte de McLaren, que logró ganar varios campeonatos y empezó a ocupar el puesto de director ejecutivo en Aston Martin. Ganó, por ejemplo, en McLaren el título de Lewis Hamilton y ganó también los de Mika Häkkinen. En el corto tiempo que coincidió con Szafnauer, las labores del team principal de Otmar Szafnauer empezaron a disminuir por la importancia que consiguió Martin Buismas. Cuando llegó Martin me quedé alrededor de un mes. Entonces me di cuenta de que estaba asumiendo entre el 80 y el 90% de mis responsabilidades, incluyendo la dirección de equipo de gestión. Creo que podría haberme quedado como director de equipo, pero solo estaría haciendo el 20% de lo que hacía antes. Pero creo que hay mucho trabajo duro en ser director del equipo. La mayor parte del trabajo tiene lugar en la fábrica y luego alcanza el punto álgido en las pistas de carreras. Yo prefiero hacer ambas cosas y liderar realmente el equipo que desarrolla el coche y lo pone en manos de los pilotos. Luego, pues al final, por ese motivo es por el que decide marcharse. Se marcha a Alpine, que no es una etapa tan larga de 12 años como la que pudo tener en el equipo de Silverstone, porque le echan al año y medio, y en este tiempo, sin Otmar, en Aston Martin ha seguido habiendo una reestructuración. Se ha fichado mucho personal cualificado de otros equipos. Os hemos comentado, por ejemplo, Gegedus, que os lo hemos contado este fin de semana, que fue un fichaje proveniente del equipo Red Bull, mientras que personas importantes que estaban en la estructura años atrás han ido perdiendo importancia. Por ejemplo, es el caso que también lo comenta Otmar Szafnauer, Andrew Green, quien fue el jefe de ingeniería de los de Silverstone. Y lo que explica, lo único que dice es: cuando Martin Buismas se hizo cargo del equipo, creo que fue decisión de Martin desplazar a Andy, pero eso ocurrió después de que yo me fuera. Y muy importante para dar fin a esta parte del vídeo, la reflexión que os dejo yo también aquí con la explicación de Otmar Szafnauer, que da evidente la política de fichajes que ha llevado a cabo Aston Martin en los últimos años. Es decir, eso lo hemos tenido bastante claro. Hay que fichar a mucha gente, mucho personal cualificado. Muy interesante también saber ese punto, ¿no? De que sobre todo las personas importantes, lo vemos también ahí, Martin Buismas, Dan Fallows, Eric Blandin, todo este personal al final tienen un requisito que cumplen, que es haber sido campeones del mundo. Pero era algo que tampoco sabíamos que tenía que ser muy cualificado, no sabíamos el hecho de haber sido campeones del mundo. Esto se incluye a la política de fichajes de Sebastian Vettel o Fernando Alonso. El primer fichaje que hace Aston Martin como tal, porque Lawrence Stroll llega a Racing Point, a Force India en 2018, lo convierte en Racing Point, pero cuando ya pasa a ser Aston Martin en 2021, lo primero que hacen es fichar a Sebastian Vettel como piloto. Echan a Checo Pérez, que era el mejor piloto que había tenido esa estructura en su historia, para fichar al alemán, 4 veces campeón del mundo, para que les ayude a desarrollar el coche. Se retira y el fichaje es Fernando Alonso. Les podrían haber salido, por supuesto, pero les ha acabado saliendo y era su objetivo. Por eso tuvieron como prioridad siempre al asturiano y efectivamente lo han conseguido. Eso nos deja en evidencia esa filosofía de pilotos que efectivamente alguna vez ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos comentado, que era lo que quería Aston Martin, pero que es la visión que tiene Lawrence Stroll. Y luego también queda en duda el alcance de la influencia de Mike Krack, actual jefe del equipo Aston Martin,
que la influencia que tiene en su puesto. Es decir, sabiendo también lo que le ha pasado, ¿no? En este sentido a Otmar Schnauer, porque decidió marcharse, porque estaba perdiendo influencia. ¿Qué influencia tiene Mike Krack hoy en día en ese puesto, en el mismo puesto que tenía Otmar Schnauer? Bueno, yo lo que creo aquí sobre todo es que lo que es Mike Krack hoy en día es, aparte de ser el jefe de equipo como tal, ya lo decía Schnauer, ¿no? Que cumple con el 20% de lo que por lo menos a Otmar le gustaría. Yo creo que sobre todo es de cara al público, es la intención que tienen con él. Es el portavoz prácticamente, que en muchas ocasiones sí os lo hemos dicho, de que cuando las cosas iban mal, él seguía diciendo el mensaje que tiene que decir, el mensaje empresarial. Creo que esa es la mayor de las funciones que tiene hoy en día Mike Krack. Si no, bueno, pues la verdad que tampoco sé bien qué influencia tendrá en ese equipo, sabiendo lo que cuenta hoy en día Otmar Schnauer. Os vamos a contar la mejoría que fueron capaces de dar en ciertos circuitos. También nos vamos a poner incluso circuitos donde no fueron tan buenos, para que veáis la comparativa con el año pasado y que podamos ver un poco la evolución del equipo Aston Martin, donde sobre todo al principio de temporada vamos a ver que hay una mejora bastante inmensa y ahora os contaremos el porqué. Al final de todo sí que, bueno, vemos que dependiendo del circuito la mejora no es tan grande, aunque hay alguno que incluso todavía puede llegar a sorprenderos. Pero bueno, esta es una estadística más de todas estas que están saliendo ahora en este periodo de pretemporada, pues previo a que de comienzo 2024 van saliendo este tipo de estadísticas, y también nos viene muy bien en este sentido para recordar lo que os hemos comentado en alguna que otra ocasión del hecho de que cuando se ha criticado a Aston Martin no se ha tenido en cuenta muchas veces el lugar de donde venían, y esto nos lo va a demostrar. Entonces, en este sentido, si vamos a ver esa comparativa, como decimos, la comparativa que queremos traer es con respecto al ritmo de Aston Martin de un año, 2022, comparándolo con 2023, os vamos a contar hasta 12 circuitos con la comparativa. Algunos incluso van a sorprender porque han llegado a ser en muchos circuitos el equipo que más mejoró de 2022 a 2023, para que volvamos a tener en cuenta que el año 2023 de Aston Martin es impresionante por todos lados, desde incluso a final de temporada. Lo vais a ver ahora con la comparativa. Esto es cortesía de, como veis ahora mismo, Big Data Master, que lo que nos pone en este tweet, como estáis viendo, vemos esa mejora de Bahrein de 2,4 segundos. Esto los convirtió en la primera carrera de la temporada en el equipo que más mejoró en comparación al año anterior. En Jeddah fue 1,5, no fue una mejora tan grande. Independientemente de ello, también fueron el equipo que más mejoró. Australia mejoran hasta 4 segundos, pero bueno, en pautas generales en Australia se mejoró todos los equipos mucho, pero aún así, con todo eso, seguía siendo el mejor equipo, el equipo que más había mejorado. Bakú baja hasta el 1,8 y son el cuarto equipo, es decir, hubo 3 equipos que mejoraron algo más, pero sabemos que al final el AMR23 no era el mejor coche en recta, entonces por eso quizá les lastra un poco. Miami, que se acerca a los 3 segundos, es el segundo equipo que más mejoró. Ya vimos a un Aston Martin siendo capaz de ponerse en las primeras posiciones. Luego vemos Mónaco, que es 1,1. No es demasiado porque Mónaco ya en 2022, el AMR22 había estado fuerte, y eso nos demuestra que, como podemos ver, al final más o menos las fortalezas del AMR22, sobre todo a partir de España, que fue cuando hubo un gran cambio en el AMR22, se van a mantener, lo vais a ver a partir de aquí, pero aún así en Mónaco fueron el equipo que más mejoró. Austria, que no fue una buena carrera si lo miramos en resultados de Aston Martin, ¿no? Porque fue un rendimiento que, bueno, estuvo por delante Ferrari, Red Bull por supuesto, incluso fue la primera carrera que Norris quedó por delante de Alonso, y aún así fueron el equipo que más mejoraron. Hungría, que muchos lo recordamos, por supuesto, como una carrera que no fue bien. Alonso quedó noveno, Stroll quedó décimo. Desde principio de temporada nos la habían situado como que sería la carrera que más podrían pelear por la victoria. Mejoran 2 segundos y son el equipo que más mejora todavía a estas alturas del campeonato, para que veamos nuevamente que la mejora fue grande. Lo que pasa es que tenemos que tener también muy en cuenta cuál era el punto de partida y dónde están hoy en día. Luego tenemos Monza, que fue una carrera muy mala, por supuesto, porque Monza era un circuito al cual no se adaptaban bien, y aún así con 1,2 segundos de mejora fueron el segundo equipo que más mejoró. Suzuka ya es una carrera donde pecan bastante
El AMR22 fue bastante bien allí, el AMR23 no tanto, solo mejoran 89 milésimas y son el séptimo equipo. En Austin ya sí que es lo peor del todo, que al final tienen 6 décimas de diferencia peor que 2022, eso es algo bastante malo. También hay que decir que el AMR22 allí fue bastante bien el año anterior, pero obviamente, por supuesto, en este sentido, en Estados Unidos fueron el 10º equipo. México, que quizá es la carrera que considera todo el mundo que fue la peor carrera de Aston Martin durante 2023, mejoran más de 1,5 segundos, 1,6 segundos, y son el tercer equipo que más mejora, que quiero decir al final, para que veamos en ese sentido, si son el tercer equipo que más mejora, si mejoran 1,6 y aún así tuvieron un ritmo muy malo, para que veamos que de verdad el punto de partida en el Autódromo Hermano Rodríguez era muy malo y lo que han conseguido mejorar en ese circuito. Y luego Abu Dhabi, mejorando 8 décimas, fueron el 5º equipo.